Sí, O sea, la ciencia actual, desde Descartes, se basa en la matemática y tiene que estar basada en algo tan tangible. Y luego, mientras acababa ese máster, hice el máster de neurociencia por la especialidad cognitiva, que ahí fue como la parte de obtener si bien en un máster la herramienta, en el otro el cuerpo teórico, digamos. Bueno, y llegas a ese mundo de la neurociencia, haces un doctorado. ¿De qué hablas en ese doctorado? Bueno, pues mi doctorado lo hice allí en Madrid, en la Universidad Complutense. En concreto fue de cómo percibimos visualmente el miedo, es decir, cómo nosotros podemos aprender que un objeto, una situación o una señal nos puede predecir de que algo negativo nos puede venir. Y lo que nosotros trabajamos era en vez de con electrodos, como mencionabas, con campo magnético, con una magnetoencefalografía, registrábamos a personas, a voluntarios, y íbamos viendo cómo la corteza visual, cuando tú percibes una señal de alarma, se activa ya en los primeros 180 milisegundos. Y como comentaba antes, a veces cuando no nos damos cuenta, lo más interesante de nuestras investigaciones era que el cerebro de las personas reaccionaba al miedo, generaba una emoción de miedo ante un estímulo sin ser ellos conscientes. Es decir, ellos no habían llegado a generar esa conciencia ni eran capaces de encontrar cuál Eso era que podríamos decir vulgarmente que es instintivo, que el miedo es instintivo, que no pasa por un procesamiento, sino que, en fin, el que tiene miedo a algo de repente aparece delante y te echas a temblar, ¿no? Exactamente. Sí. El cuerpo es muy listo y prefiere primero escapar y ya luego si eso piensa. Y luego ya se lo plantea. Muy bien, bueno, y terminas ese doctorado, ya me imagino que aprendiendo cosas sobre el miedo, bueno, cosas que seguro que vienen en los libros de Stephen King, ¿no? Me imagino que ahí encontraríamos muchas respuestas, ¿no? A esos miedos y saliéndonos del mundo puramente científico. Y bueno, y cuéntanos la otra parte, ¿cómo llegas a Florida? ¿Cómo fue esto? Bueno, durante las tesis doctorales en España, usualmente lo que tienes que hacer es un pequeño periodo de estancia fuera de España para poder optar a la mención internacional de doctor internacional. Y en este caso mi jefe había sido estudiante de doctorado de Andreas Keil. Andreas Keil es una de las personas más importantes del mundo de la psicofisiología, que sería mi campo de estudio. Y este investigador estaba allí en Florida, en la Universidad de Florida. La Universidad de Florida es la quinta pública más grande, más fuerte de Estados Unidos. Creo que estaba estaba la 93 en el mundo o por ahí. Y bueno, tuve la suerte de poder ir allí durante solamente 4 o 5 meses de forma temporal para poder hacer la estancia y volver. Y luego, una vez que acabé el doctorado, sí que mi jefe, el doctor Kyle, sí que me ofreció la posibilidad de volver a ir como postdoc. Y es como estoy ahora, trabajando allí como contratado doctor. ¿Estás como contratado doctor? ¿Cuál es tu papel? ¿Investigador? ¿Das clase también? No, tampoco mi inglés sería el más idóneo para dar clase. No, yo estoy sobre todo en investigación. O sea, no estoy asignado en ningún proyecto como tal. Ayudo en varios, sobre todo. Yo estoy más en la parte de ayuda técnica y de metodología. O sea, sobre todo mi papel es el de análisis de datos, cuando extraemos información del cerebro, extraemos información con electrodos, con electroencefalografía, magnetoencefalografía, con resonancias magnéticas, como las de los hospitales. Coger esos datos, que son volúmenes de datos muy grandes, empezar a aplicar técnicas de Big Data, de Machine Learning, intentar realizar estudios en los que extraemos nuestras conclusiones, como bien comentabas, lo que nosotros estamos buscando, como por ejemplo paradigmas cognitivos, paradigmas emocionales, poder entender cómo memorizamos algo, entender por qué una imagen nos genera miedo y otra imagen no, etcétera. Y mi papel sobre todo es la parte más de análisis de datos. Análisis de datos, ¿no? Pero bueno, que son los que nos llevan a las conclusiones y que me imagino que a veces hasta tú te sorprendes, ¿no? Cuando ves los resultados de las investigaciones. Desde luego. Sí. Desde luego. Muchas veces. Además, para mí, de las partes más bonitas de mi trabajo es cuando, después de tirarte muchos meses, o sea, mi primer trabajo que publicamos tardé 3 años en poderlo llevar a buen puerto, es cuando después de mucho trabajo de repente aparece justo lo que estabas buscando
o tú tenías una hipótesis y justo se comprueba que efectivamente eso, y aunque era lo que buscabas, sigue siendo una sorpresa. Sigue siendo una sorpresa porque, bueno, también el científico tiene que intentar, tiene que saber que a veces lo que está buscando es precisamente, lo que se va a encontrar es lo contrario de lo que busca, ¿no? Eso puede pasar muy a menudo, en fin, que es un mundo de la experimentación que pasa por muchas fases y que vaya usted a saber dónde acabamos, ¿no? La verdad es que es un mundo apasionante y más manejándose con el cerebro, ¿no? Que, como decimos, todavía el cerebro presenta muchas incógnitas, ¿no?, para el ser humano. Sí, o sea, desde luego en los últimos, podríamos decir, 30 años, la investigación en el cerebro ha crecido de una forma exponencial. Sabemos muchísimo más de lo que sabíamos. Tenemos más herramientas, tenemos ahora toda la parte de neuroimagen. Yo, por ejemplo, estamos ahora trabajando, mi jefe y yo, en elaborar nuevos algoritmos para extraer mejor la información de la neuroimagen. Tenemos un crecimiento bestial. No obstante, seguimos muy lejos de entender muchísimos mecanismos. Hay, no sé si eran 75.000 millones de neuronas, no quiero aventurarme a decir los números, pero son muchísimas neuronas, son muchísimas áreas, son muchísimas cuestiones que tenemos que todavía desentrañar, y si algo vemos es que no sabemos nada y que teníamos una percepción más de esta área hace tal, esta área hace cual, y precisamente lo que estamos encontrando es que estamos completamente equivocados y que no funciona en esta área tal, esta área cual, sino las redes que pasan por esas áreas, la conexión entre las áreas. Entonces eso eleva un poco más la complejidad. Es algo que todavía estamos un poquito más difícil todavía, ¿no? Se nos presenta en nuestro propio organismo, en nuestro propio cerebro. Claro, estudiáis cómo funciona el cerebro, lo analizáis, y alguien podría pensar, esto puede hacerse con una intención manipulativa, ¿no?, de nuestros cerebros. Cuéntame. No digo por tu parte, que a lo mejor también, que no lo sé, pero vuestros resultados se aprovechan ¿para qué? Bueno, o sea, puedo hablar en concreto de mi campo. O sea, yo sobre todo, mi investigación ha versado sobre todo en emoción, en concreto en emoción de miedo, un poco en ansiedad, podríamos decir, pero sobre todo en emoción de miedo. Principalmente la primera diana, digamos, de la que hablaríamos sería trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de estrés postraumático es bastante común. Por ejemplo, paradigmáticamente vamos a poner un ejemplo que sería el de un militar. Un militar que ha estado en combate, ha visto cómo granadas le han llegado, ha visto explosiones, ha visto todas las cosas más cruentas de la guerra, y está aquí en Ponferrada, por ejemplo, aquí Fernando Miranda, ve caer un vaso, ve caer alguna cosa, le puede generar un recuerdo de aquellos tiempos, de otras situaciones, y desencadenarle un proceso emocional, un proceso de miedo. Al final son aprendizajes que tú has generado en una situación y luego los generalizas a otras situaciones de forma desadaptativa. Entonces, nuestras investigaciones en emoción de miedo, sobre todo, tratan de entender mejor, o sea, nuestra idea es la de entender mejor cómo se genera el miedo para luego poder atender a aquellas personas que efectivamente tienen desregulaciones relacionadas con esa emoción. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Se puede ayudar, por tanto, a las personas que pasen por esos procesos, pero, como digo, alguien puede aprovechar esa circunstancia, ¿no? Es decir, tengo aquí estos datos, sé que a determinadas personas determinadas cosas le provocan miedo o reacciones inesperadas, voy a aprovecharlo en mi beneficio. También podría pasar, ¿no? Podría pasar, sí, perfectamente. Bueno, además es que nosotros todo lo que trabajamos con fondos públicos, proyectos del ministerio, o allí en Estados Unidos con proyectos de financiación federales, o incluso alguna vez, no es el caso de mi laboratorio, pero sí es usual, proyectos de compañías o incluso militares, cada uno con los fines que quieran, y en su mayoría lo que se realiza en ciencia es lo de publicar en ciencia, publicar artículos. Cualquiera puede acceder a ellos y cualquiera puede entender mejor esa emoción para un uso malévolo. Hombre,
No es el principal objetivo, pero bueno, tampoco era el principal objetivo de Nobel cuando creó la dinamita, o sea que... Ya, claro. En fin, es lo que tiene así la ciencia, ¿no? Que a lo largo de los últimos siglos lo hemos visto, ¿no? Que puede tener los usos más nobles y también los más malévolos. Pero en cualquier caso, hay un día a día también de esto de las neurociencias, que se conoce ya de una manera más divulgativa o vulgar, ¿no? Que es, esa faceta que tienen los científicos que estudian nuestro cerebro y nuestras emociones en concreto, que nos llevan a desencadenar, por ejemplo, determinado tipo de compra o determinado acceso a un servicio y no a otro. Eso también lo estudiáis, ¿no? ¿Por qué vamos a la tienda y nos compramos el pantalón verde vamos, acampanado o no, o lo queremos llevar con cinto o no? ¿Quién nos lleva ahí? ¿Vamos voluntariamente o son neurocientíficos los que nos están arrastrando hacia esa compra? De hecho, yo en mi salario unas horas tengo que ir a un centro comercial a llevar de la mano a clientes. ¿Sí? No, es broma. No, pensé que me hablabas de un experimento, en serio. No, pero experimentos sí que hay muchos. O sea, el neuromarketing actualmente es una corriente, un sector de las neurociencias en auge. Las empresas están empezando ya a explotar esa parte más de neuromarketing, en la que al final hay muchos tipos de experimentación. Tratan de ver cómo el ser humano reacciona a ciertos elementos. O, por ejemplo, es común a los 400 milisegundos, cuando vemos un estímulo, por ejemplo, ponemos una palabra, honestidad, y ponemos el nombre de una marca. A los 400 milisegundos se generan unos potenciales evocados en la zona frontal, por la frente, en el cual podemos medir de forma cuantitativa, viendo la actividad eléctrica del cerebro, cómo hay más disonancia, es decir, hay más discordancia entre dos términos o menos. Entonces, eso, por ejemplo, se puede utilizar en neuromarketing para ver cómo asociar unas palabras y otras rechinan más en la mente de los posibles potenciales clientes, o quizás generan un poco más de vínculo con la marca, o ver un poco de forma cuantitativa a través de la neurociencia, ver cómo potenciar un poquito más el mensaje. Bueno, pero dicho llanamente, ¿somos muy manipulables, Alejandro? Como psicólogo, ya no solamente como neurociencias, somos muy manipulables, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque al final somos seres que estamos continuamente observando, asimilando, comprendiendo y ejecutando respuestas. Entonces, depende de lo que tú... aquello que te estimule, si tú recibes unos estímulos u otros, o te fueran preparando de una forma u otra, estimulación o no, podríamos acabar desembocando en responder de una forma u otra. No estamos diciendo que efectivamente... No me estoy refiriendo a que vayamos a ser marionetas, obviamente, pero que se pueden inducir respuestas, por supuesto. Vamos, que podemos considerarnos libres, pero estamos condicionados y a veces un poco dirigidos, ¿no? Sí. A lo mejor sin llegar a los extremos que nos presenta la ciencia ficción, ¿no? En películas y tal, pero algo hay de eso, ¿no? Sí, de hecho hay unos estudios muy interesantes sobre el libre albedrío, que veían algo así como, si no recuerdo mal, el experimento era algo así como decirle a una persona: mueve la mano izquierda o mueve la mano derecha, la que tú quieras. Y milisegundos, o sea, antes de que tomaran la decisión, su cerebro ya había decidido cuál iban a mover o no, sin que ellos fueran conscientes. O sea, al final, el libre albedrío en el cerebro es... Bueno, muy relativo. Algo que todavía sigue siendo parte de esas preguntas que tenemos. Bueno, que lo vais a tener que seguir estudiando. Oye, que se nos va a ir el tiempo. Yo quiero que me hables de inteligencia artificial, porque es el tema de moda, y evidentemente vosotros estáis ahondando en el conocimiento del cerebro humano, orgánico y palpable. Pero bueno, la inteligencia artificial está ahí como desafío todavía para el ser humano, y no sé, en tu materia en concreto y en tu trabajo diario, ¿la estás trabajando ya? ¿Estás con ella? Sí, nosotros en la Universidad de Florida en concreto colaboran mucho con NVIDIA, que son las tarjetas gráficas para entrenar las redes neuronales. Se aplica en muchísimas áreas, y nosotros en concreto en nuestro laboratorio estamos empezando a trabajar mucho con clasificadores, con técnicas para intentar extraer de forma multivariada la información
Y sobre todo lo que estamos intentando hacer es ver cómo, si nosotros entrenamos redes neuronales con una actividad eléctrica, podemos comprender mejor si esa actividad se repite o no, si esa actividad tiene que ver con un concepto, tiene que ver con una emoción. Es decir... ¿Depuráis un poquito el sistema? Exactamente. Sí. Depurar un poquito más o sea, lo que nos llega al final son datos un poco enmarañados, digamos. La inteligencia artificial nos ayuda a extraer mejor las conclusiones y de una forma más fina y precisa. Pero la pregunta filosófica es que sabes que la tenemos todos en la cabeza ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Es decir, llegará un momento en que estará a la altura, superará o trabajará en paralelo a la inteligencia humana. Yo, en mi opinión, de momento podemos estar tranquilos en el sentido de que a las máquinas les falta una pequeña cosa y es la emoción. Yo trabajo en emoción, a mí me encanta la emoción y es algo que nos diferencia plenamente incluso de los animales por la complejidad de nuestras emociones y de la inteligencia artificial, porque al final emoción viene de emovere, viene de un movimiento hacia algún sentido, tener un sentido, y a ChatGPT, si tú no le preguntas algo, él se queda tranquilito y no tiene un movimiento innato, digamos. Sí. Bueno, pues las emociones nos diferencian y esperemos que sea durante mucho tiempo antes de que tengamos que inquietarnos por el asunto. Ya con carácter pues más personal, Alejandro, ¿te ves allí en Florida en el futuro o piensas volver a España o al Bierzo incluso, si pudieras? Bueno, la verdad es que allí las condiciones de trabajo, ya no solamente de trabajo, sino la cantidad de proyectos, dinero, es una diferencia muy, muy significativa con España. Allí hay otras calidades de trabajo, pero desde luego lo que no hay son unas calidades de vida de España y mucho menos del Bierzo. Veremos, de momento... Y eso que estamos hablando de Florida, que me imagino que algo de acogimiento sentirías por allí, por lo menos por el idioma y por la forma de ser un poco más latina de aquella gente, ¿no? Sí, desde luego, o sea, el carácter latino es muy parecido al nuestro, o sea, es algo que yo creo que a todos los países latinos nos une, esa calidez, y sí que se nota mucho cuando hablas con alguien estadounidense, nativo estadounidense o alguien más latino, es una diferencia abismal, sobre todo en esa hospitalidad que se parece más a nuestra forma de vivir. Bueno, ¿qué has hecho esta Semana Santa por aquí? Cuéntanos. Bueno, tomar limonadas, eso desde luego, eso era el mayor objetivo. Ver a las amistades, a la familia y nada, los poquitos días que tenía, pues poder disfrutar de estas calles que para mí siempre no solamente son, sino que serán parte de mi vida. Y esperemos que